Muy buenas noches a todos los Birnautas que nos acompañan una noche más en el Derecho en sus manos. Esta noche tenemos un invitado muy especial, el licenciado Benjamín Gutiérrez, que nos va a hablar sobre cobro judicial. Don Benjamín es licenciado en Derecho, actualmente pues está cursando un doctorado en la Universidad Escuela Libre de Derecho. Y bueno, pues es el socio director y fundador de la firma BGA Abogados Corporativos. Don Álvaro, buenas noches. Buenas noches, Alex. Muchas gracias por la comprensión ahí, por los tiempos. Primero, y sí, hoy vamos a hablar de un tema que usualmente las personas lo ven en la otra cara de la moneda. Me están cobrando, me pasaron a cobro. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué me cobran? ¿Y qué motivó que me llegaran a cobrar? Yo creo que don Benjamín nos va a ilustrar también cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles son los derechos que se tienen en estos casos. Muy buenas noches a todos los birnautas y las birnautas. Gracias. Don Benjamín, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. En realidad, pues muy bonito. El espacio lo he estado siguiendo y es bastante interesante. Así que espero que lo disfrutemos bastante todos en este ratito que vamos a tener. Claro que sí, así va a ser. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación, más bien. Al contrario. Bueno, si gusta, vamos dando inicio porque en realidad es un tema bastante rico que podemos aprovechar durante esta hora. Entonces, cuéntenos, ¿qué es un cobro judicial, don Benjamín? El cobro judicial es la pesadilla de un montón de gente. ¿Qué te voy a decir? Empecemos por ahí. El cobro judicial en realidad es la gestión que ya pasa cuando tenemos una deuda y no tenemos una obligación morosa con cualquier tipo de acreedor. Y ya en instancia administrativa, la gestión de cobro, de pedirte, pagame lo que me debes, lleguemos a un arreglo, no se pudo formalizar. Y eso obliga a que el acreedor busque a un abogado para que presente una demanda, según el tipo de título que vaya a ejecutar, el tipo de obligación, para que se busque justicia en el sentido de que tenga una creencia, que se demuestre dónde se origina y me hagan el pago correspondiente, pues para proteger mis derechos también como acreedor. Efectivamente, como bien dice don Álvaro, siempre está visto del otro lado de la moneda, o sea, cómo se perjudica el deudor. Pero también hay que recordar que si efectivamente se cometen muchísimos abusos en contra de estas personas, también hay que tomar en cuenta que el acreedor ha puesto su patrimonio en un préstamo. O sea, yo le he prestado plata a una persona y lo que busco es que me paguen lo que me deben. Entonces hay que buscar cuál es el mecanismo correcto para poder ejecutar esa obligación sin afectar los derechos del deudor, pero también respetando el derecho patrimonial que tiene quien prestó el dinero. Sí, eso nos lleva, digamos, y es muy común, Benjamín, las personas obviamente piden prestado porque necesitan. La mayoría de las veces, otros también lo ven como un negocio, porque no quieren invertir todo para comprar algo de una sola vez, ¿verdad? Eso, digamos, ya a nivel básico, pero también a nivel empresarial es muy común que se desarrolle de esa forma, que las personas piden porque necesitan o porque van a desarrollar un proyecto. Lo más normal es que pidamos un préstamo y lo garanticemos. Bueno, vos decías con títulos. ¿Cómo llamar para los términos comunes? ¿Cuáles son esos títulos o instrumentos legales para que la gente responda por lo que pide? Sí, es muy importante que no tiene que haber una garantía formalmente. O sea, yo puedo prestarle a mi hermana, a mi papá, a mi amigo, a ustedes, puedo prestarle dinero sin ningún tipo de garantía. Eso va en función de cuánta fe tengo yo de que me van a pagar de regreso. Sin embargo, lo que son instituciones financieras que están reguladas por la SUGEF, ellas sí van a tener forzosamente que seguir un procedimiento y adecuarse a las reglamentaciones propias de esta materia, en cuyo caso va a haber obligatoriedad de garantizar que lo que estoy prestando va a tener la posibilidad de recuperación en caso de impago. En esos casos, entonces, hay que buscar cuál es la garantía más adecuada. Yo siempre recomiendo garantía real, y eso es lo que todo el mundo va a pedir. Garantía real, ¿qué es? Una casa, una acción, si se quiere, un vehículo, algo que no sepa que está inscribible, que puedo perseguir y puedo ejecutar fácilmente, principalmente porque voy a tener una prioridad de alguna manera sobre otros acreedores. Otra opción, la típica, es que se firme una letra de cambio, que se firme un pagaré, que son los famosos títulos valores, que se pueden ejecutar en diferentes instancias. La misma factura, eventualmente, es un título valor, así que se puede ejecutar si se cumple con todos los requisitos para ello. Pero lo importante es que haya cómo ir adelante. Ahora tenemos también las garantías mobiliarias, o sea, hay mucha forma de garantizarlo, pero lo importante es que quede bien documentada cuál es la obligación, cuáles son las condiciones de ese crédito, si va a ser un plazo determinado,
si va a haber una garantía, pero un interés corriente y en función de eso un interés moratorio, que ahora sabemos que la ley pues modificó para que no haya para que haya un tope y que no haya intereses usureros en esa línea, pero siempre hay garantías. Incluso sabemos que estas mismas tarjetas de crédito, que muchas veces no nos piden una letra de cambio como hacían antes, que ese era el procedimiento normal, pues que tenemos más añillos y recordamos que hay que firmar una letra de cambio, ya no lo hacen así, porque la ley les permite una certificación pura y simple que les haga un contador público. Pero igual, están garantías propias legales, que pueden ser las garantías, las hipotecas legales, que le llaman cuando hay una obligación formal con el Estado, por ejemplo, con el agua. O sea, hay muchas cosas que se pueden perseguir. El tema es que tiene que documentarse como un contrato de crédito, o sea, cuáles son las obligaciones que yo estoy asumiendo y cómo voy a prestar este dinero en el tiempo y cómo pretendo recuperarlo si algo sucede. Son condiciones, es un contrato puro y simple de crédito. Lo importante es saber que está bien documentado para poder ejecutarlo de ser necesario. Claro, no, súper claro. Don Benjamín, y que bueno, dependiendo del tipo de garantía, obviamente va a depender el proceso. En el caso de los títulos valores como tal, ¿a qué tipo de proceso se lleva? Son procesos monitorios dinerarios, o sea, en realidad ahora le han cambiado un poquito el nombre, pero antes eran ejecutivos simples, el famoso ejecutivo simple que recordarán los estudiantes de Derecho y los abogados que igual tenemos más años. Voy a decir eso un montón de veces porque Alexa es muy chiquilla, pero es el tema de que sabemos que hay que irse acomodando en la terminología. Incluso ahora la ley de cobro judicial fue derogada por el nuevo Código Procesal Civil, y bueno, eso cambia también el tema, pero es un monitoreo. Finalmente, en lo que son títulos valores, que van a ser todos aquellos títulos que taxativamente, expresamente estén determinados de esa manera por ley, letra de cambio, pagaré, factura y demás, van a tener una condición especial que se va a llevar a un proceso que se llama así, un monitoreo dinerario puro y simple. Entonces hay que verificar nada más que esté bien otorgado, que esté bien firmado, que cumpla con todos los requisitos de ley, que tenga el orden correspondiente, que no tenga intereses usureros en esa línea o que no haya un diferenciador en esa situación, y plantear la demanda pura y simple. Como ahora casi todas son digitales, es más sencillo, pero hay que cumplir con todo para que no haya inconvenientes. Sí, bueno, aquí, por ejemplo, y aquí voy a hacer una infidencia pequeñita, pero para ponerle un poco de sabor, en el guión que Alianza y yo siempre preparamos, y que ella principalmente lo prepara, puso el nombre de 2 empresas, pero me tocó ser abogado de unas 2, entonces no puedo decir cuál es. Pero, digamos, por ejemplo, usted pide prestado porque quiere comprar un televisor, una computadora, un teléfono, digamos lo habitual que la gente pide, ¿verdad? Se llega y lo pide y dice, bueno, me venden lo más, me imagino que lo más común, ahí sí desconozco, digamos, porque fue hace tiempo que trabajé con ellos, lo más común puede ser un televisor o una lavadora, una cocina. Entonces yo compro y le digo, bueno, don Benjamín, doña Alexa, vengo a comprar esta cocina con con esta pantalla. Cuestan las 2 cosas en conjunto, por decir un monto, cuestan 600,000 colones. Digamos, ¿cómo opera toda esa parte crediticia? Se valora cuánto recibe de salario, se valora si recibe otros ingresos, y entonces la empresa que le vende el producto también se convierte usualmente en la empresa acreedora. Entonces, ¿qué límites usan estas empresas para decirle a la gente, bueno, está bien, compre, pague, cómo se manejan sus intereses, esta parte, cómo decirle a la gente, tenga en consideración con la empresa, pero también con usted mismo, porque al final extralimitarse sus ingresos le pasa igual que le pasa a Costa Rica, que después eventualmente no puede pagar, para hacer una analogía. Benjamín, por favor. Sí, don Álvaro, aquí vamos a seguir con las infidencias, y ese es un tema delicado. Porque, bien, si no vamos a hablar de nombre de ningún almacén, evidentemente, sí hay que tener claro que los procedimientos de análisis de crédito para otorgarlos van a variar de una institución a la otra. Solamente aquellas que están reguladas por la Superintendencia de Entidades Financieras, la SUGEF, van a estar suscritas a un procedimiento determinado que tienen que cumplir. Entonces, lo lógico y lo ideal sería que se haga un análisis previo de crédito por una orden patronal o por un CPA para ver cuánto gana esa persona, cuál es su capacidad de pago, incluso si va a tener una garantía real. O sea, si vamos a dar una garantía, mi casa, un carro, una bici, o sea, lo que se me ocurra dar, que tenga un valor importante,
o el mismo bien, si es una garantía mobiliaria, un televisor actualmente es caro, una refrigeradora y una lavadora ni se piensa, son equipos costosos, que puedan responder por el mismo bien. Pero se tiene que hacer un análisis de cuánto es la capacidad de pago real que tiene el deudor. ¿Por qué razón? Generalmente, si yo sé que mi intención es que me vayan a pagar, y lógicamente el negocio principal, eso no es un secreto, es de infidencia, el negocio principal de las instituciones financieras y almacenes y demás que prestan son los intereses. O sea, el famoso cuento de la tasa cero de la tarjeta que nos dicen compre, 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 es tasa cero, es el peor negocio para el banco. Es un buen negocio para uno si paga al día. Pero como el 90% de nosotros no paga al día, entonces siempre vamos a ir pagando intereses y ahí es donde viene la utilidad y todo el problema que se arma ahora con el tope de los intereses. Lo que se busca es tener muy claro que el acreedor no le interesa recoger esos bienes, y eso es algo que sabemos a nivel internacional, porque son las estadísticas que se dan, de que si un banco está prestando, una institución está prestando, pensando que se va a dejar la propiedad que está hipotecando, por ejemplo, no va a prestar. Porque no hay peor negocio que dejarse una finca. Mucha gente lo que dice es, claro, es que al banco le interesa prestar a esas tasas altísimas y todo, porque eventualmente se va a dejar la casa y la va a poder rematar. Cuando no se tiene el tanto, solamente los que estamos en esta área nos damos cuenta del altísimo costo que va a ser la ejecución del proceso como tal, el cuidado de esa propiedad cuando ya es del acreedor que tuvo que ejecutarla, cómo va a tener que bajar el precio, conseguir brokers que les ayuden a colocarlo y venderlo en el mercado. Entonces, lo primero que tiene que hacerse es buscar a como de lugar cuál es la capacidad real de este trabajador, de este deudor, de este empresario que está pidiendo plata, para asegurarnos de que va a poder pagar en el tiempo. Porque no es negocio para la institución financiera. Si esta persona dice que no tiene la capacidad o no le da la capacidad para este pago, no le van a prestar y entonces vienen los problemas adicionales. Empiezan a pedir avales, empiezan a pedir fianzas, empiezan a pedir garantías de terceros. Y empezamos entonces a embarrar en el buen cristiano a un montón de personas para que respondan por mi deuda en caso que yo no pague. Y entonces esto que se convierte en un crédito puro y simple empieza a crecer y crecer en ese montón de problemas, en donde incluso las operadoras de crédito empiezan a incurrir en errores sin problemas porque empiezan a llamar a Raimundo y todo el mundo para ver cómo recuperan una creencia inicial. Yo hablo muchísimo, don Álvaro. Alexa sí se sabe, pero por aquello se me interrumpe cuando quiera. No, muchas gracias. Esta es la idea porque voy a adelantar un toque a lo que iba a decir Alexa. Algo aquí importante es, y comparto porque tal vez, bueno, ya hicimos la infidencia. Nosotros sabemos que al que da plata le interesa que le devuelvan dinero. Si lo prestó en colones, que se lo devuelvan en colones. Si se lo dio en dólares, que se lo devuelvan con los intereses respectivos. No es negocio para ni un banco ni para alguien que está prestando de que digan qué bonito, me quedé con una propiedad y la propiedad tiene plusvalía. Vender una propiedad no se vende de un día para otro, un vehículo no se vende de un día para otro. Entonces, yo creo que dijiste algo muy importante que todas y todos los binautas deberían saber. Ese no es el negocio. En realidad es dinero a cambio de dinero. Perdón, Alexa, me adelanté un momento en el comentario. No, tranquilo, no hay ningún problema. No, súper bien la explicación de don Benjamín. Ahora, me surge una duda, probablemente a los burnoutas también. Normalmente, si te meten un proceso de cobro judicial, te van a cobrar intereses, pero hay un límite a la cantidad o al tiempo que van a liquidar de intereses, o pueden cobrar a perpetuidad siempre los intereses hasta que cancelas la totalidad. Es importante el juego, porque el juego va en función de la prescripción y de la interrupción de la prescripción. Me voy a volver un poquito a la de prescripción, o sea, rápidamente, porque yo sé que no todos los que nos van a ver van a ser abogados o estudiantes de derecho. La prescripción es el periodo de tiempo que la ley permite para ejecutar un derecho. Entonces, en términos de intereses, en términos de deudas, puede ser que en un plazo determinado no puedan cobrarme o los intereses o el capital o nada de lo que está en esa línea. Pero si logramos interrumpirlo, entonces eternamente va a seguir cobrándose. Entonces, muy importante, hay tasas que ya ahora están limitadas. Antes no existía eso, o sea, bueno, hace muchos años existió el interés de usura, que de hecho se mantuvo en el Código Penal dando vueltas, aunque todo el mundo se queda calladito para no perder dinero. Pero ahora que ya con la modificación que se hizo a nivel legal, hay un tope que en este momento es el 39% anual, o sea, es lo más que se puede cobrar de intereses como tales moratorios. Y se mantiene la norma del Código de Comercio de que sobre el interés corriente solo puede cobrarse un 30% más. Entonces, si yo tengo un interés corriente del 10% anual, por ejemplo, podría cobrar un 3% más, sería un 30%, sería un 3% adicional. O sea, si tengo un 10 en interés corriente, podría tener un máximo de 13% moratorio. Entonces, lógicamente, casi todas están en un 32 y pico por ciento corriente para que llegue al 39 tope y los dos mantienen por ahí.
Sin embargo, el interés se puede cobrar hasta un año, porque está prescrito, o sea, prescribe, salvo que seamos una institución pública, que ahorita les toco el tema, pero lo normal en términos privados, un año de intereses por el 984 del Código de Comercio, que nos pone un tope de prescripción, hasta que yo interrumpa la prescripción. Entonces, si yo demando, por ejemplo, hoy, y puedo cobrar hasta un año para atrás de intereses, y ahí la gente está tranquila, porque bueno, mal que bien es mucha plata, 39% que es el máximo, pero hasta ahí tengo. Y no, en ese momento, como se interrumpe la prescripción, mientras el proceso judicial se mantenga vigente, va a seguir corriendo intereses. Si el proceso judicial duró 2 años, entonces van a poder cobrarme 3 años de intereses. Si duró 4 años, 5 años de intereses. Entonces la deuda sigue creciendo y creciendo y creciendo de forma exponencial, al punto de que a eso hay que agregarle además las costas legales del proceso y todo lo que pueda ir pasando, que no solamente son intereses y capital, son las costas que puedan ir saliendo en ese sentido. Entonces, el mejor consejo evidentemente siempre va a ser: paguemos, lleguemos a un arreglo de pago, porque se puede hacer muy, muy, muy costoso y eventualmente podrían ejecutarnos una garantía, rematarnos una propiedad, embargarnos el salario y demás, pero como está interrumpido, el interés va a seguir corriendo y subiendo y subiendo. Entonces, eso pasa mucho en derecho laboral, por ejemplo, que nos embargan el salario o que tenemos un problema patronal y le estoy pagando al trabajador lo que me condenaron a pagar, y cada vez que pago ya pasaron 6, 7 meses de intereses nuevos. Entonces vuelvo a pagar y vuelven a hacer una liquidación y estoy per secula seculorum pagando y pagando intereses y nunca se acaba. Entonces el tema de interrupción de prescripción es sumamente importante, porque a veces se nos olvida que eso es así y la liquidación se hace ante el juez simplemente verifica, pero como los tiempos procesales lamentablemente son tan lentos a veces no, en Costa Rica son siempre muy lentos, entonces siempre tenemos ese espacio de tiempo que genera un incremento importante en la obligación. Sí, bueno, hablando de ese punto, definitivamente los procesos lentos no benefician a nadie, no. Ni al acreedor, ni al deudor. Ni a la justicia. Exacto, porque no es pronta, efectivamente. Y hace que aunque el aparato, digamos, jurídico o las leyes traten de ir aproximando a tiempos, hay que tomar en cuenta que son tantos los procesos que entran todos los días a cobro, que tampoco uno puede pensar, bueno, si es solo a mí el que me deben o el que yo debo, mañana me pagan, ¿verdad? O en un mes ya llegó al cobro, terminó el proceso y ya estoy, si soy el acreedor, ya la gente está obligada a pagarme más porque pasó a cobro, o el deudor decir, bueno, me están cobrando más, mejor me apuro a pagar. Esa es la normalidad de las personas, pero ligado a esto, hay gente que también dice, cóbreme, no me importa. ¿Qué pasa también en esos casos? Sí, correcto. El tema es ese. ¿Cómo nos enfrentamos a deudores que tranquilamente, que es la minoría, tal vez un 3-4% de los deudores son los sinvergüenzas? Eso hay que tenerlo muy claro. Hay gente que sí es totalmente, que pidió prestado sabiendo que no iba a pagar, pero también sabemos que hay gente que alquila una casa sabiendo que se va a quedar el año que duren en sacarlo. Solo pagó el depósito del primer mes y está con esa intención. Pero los sinvergüencitas los dejamos al lado, porque en realidad son la minoría. A los que sí quieren pagar, tienen el tema de que a veces no tienen un problema de liquidez y no tienen la posibilidad real de llegar a un arreglo. Porque también los acreedores empiezan a presionar, y a presionar tiene que ser pagado de un solo, tiene que venir de esta forma. Hay momentos en que lamentablemente, principalmente con acreedores no formales, los informales que están prestando en la calle, que son los garroteros que todos conocemos, que tienen una intención real de que te voy a prestar 5 millones de colones, pero me hipotecas tu casa. Y la casa mínimo vale 80, 90 millones de colones de ahí para arriba. Entonces sabemos que tenemos una sobregarantía sobre la obligación para efectos de ejecución. Entonces ahí sí más bien hay un interés en ejecutar a como del lugar y tienen intereses altísimos que ahora no van a poder cobrar, efectivamente. Pero se hace más informal la gestión. Si tenemos una posición en la que judicialmente tenemos una persona que no quiere del todo pagar y además hay más acreedores, que es lo que está planteando don Álvaro, entramos en una situación problemática porque muchas veces pensamos, yo voy de primero a perseguir un bien, un activo, lo que sea que vaya a tratar de embargar para ejecutar, pero hay más acreedores de por medio. Y si no tengo una garantía real, que es una garantía privilegiada como tal, voy a tener que compartir, porque es la forma que está establecido en este momento con nuestra legislación, lo que haya conseguido en partes proporcionales a todos los demás acreedores que estén anotados. Como les digo, salvo que haya una garantía privilegiada. Y eso es muy complicado, porque a veces cuando ya sabemos que esto cambió, tenemos un montón de abogados que simplemente presentan la demanda y se echan para atrás a esperar al que tiene más experiencia, tiene más tiempo, persigue y haga todo, y a la hora de que vamos a llegar al remate, ponen la mano y dicen, yo quiero que me paguen proporcionalmente la gestión.
Entonces, ya no es aquello tan cierto, la premisa que hemos tenido siempre, de primero en tiempo, primero en derecho, cuando se trata de gestiones cobratorias. Entonces, la gestión tiene que ir en función también del estudio de crédito que se va a hacer para ver presto o no presto, cuál es la condición real de este deudor de cara a lo que va a venir. Puede ser que no tenga problemas de liquidez, que pueda cubrirme perfectamente el préstamo que le voy a dar, pero sé que tiene ya obligaciones porque tiene un carro. Perfecto, ya que carro más bonito y casi nuevo, pero tiene una prenda. Tiene una casa y esa casa es súper buena, tiene un súper valor y fiscalmente está, pero tiene una hipoteca. Entonces, en realidad, ¿cuál es la capacidad real de pago de esta persona? Y además vemos que tiene problemas, que tiene anotado una división de bienes gananciales, por ejemplo, para ya meterlo más complicado con temas de familia, entonces sabemos que además le van a quitar la mitad de lo que tiene. O sea, y se revisa, a la hora de hacer un estudio de crédito se revisa hasta la caja, resulta que le debe a la caja, como casi todo el mundo le debe. Entonces, dices, mira, esto está en una situación complicada, y si queremos ser más quisquillosos, nos metemos a Hacienda a ver si también le debe a Hacienda. O sea, hay que hacer un análisis muy grande para evitar que estas cosas pasen, porque el riesgo es mayor. Entonces, para los acreedores, la recomendación es esa, hacer un estudio previo muy concienzudo para evitar que haya una pérdida del patrimonio que estamos buscando. Y el deudor tener muy claro que aunque diga, ¿sabe qué? Yo no voy a pagarle, haga lo que quiera. ¿Qué piensan? ¿No van a poder cobrarme nunca? Pues no es tan cierto. O sea, las obligaciones siguen adelante y después empieza el periodo de prescripción. Entonces, podríamos perfectamente estar con una sentencia hasta 10 años persiguiendo a alguien, esperando a que compre un carro, que compre una bici, que compre lo que sea, que tenga una cuenta bancaria, que tenga un salario, y lo vamos a seguir persiguiendo con el perjuicio de que si presentamos la acción, interrumpimos la prescripción y se va incrementando. Voy a ponerle un ejemplo. Yo tengo una demanda del 2002, 2003, que era de 20 millones de colones, y los intereses en este momento están en 80 y pico millones de colones. Ha sido impresionante. Y el señor, un señor cara dura, no voy a decir evidentemente el nombre de nadie, no tener problemas, pero un señor muy cara dura que perdió una propiedad y siempre quedó un saldo en descubierto que hubo que seguir persiguiendo, y se siguen embargando cosas y peleando, y es una deuda de nunca terminar. Porque como seguimos judicialmente en pleito, el interés está interrumpido. Estamos hablando que tiene 16, 17 años de intereses. Esa obligación. Wow. Es parte de lo impresionante que puede pasar en derecho, que uno piensa que a veces es blanco y negro y que va aquí todo de gris. No. Ahora que hablábamos de los acreedores privilegiados, porque tal vez nosotros porque somos abogados y lo entendemos, pero los que nos están viendo tal vez no son abogados y dicen que es un acreedor privilegiado. Claro, el acreedor privilegiado como tal es aquel que tiene una garantía principal, o sea, lo que llamamos una garantía privilegiada es una hipoteca, una prenda, algo que yo tengo un derecho real sobre un bien determinado. O sea, que me permite saber que pase lo que pase con esa propiedad, yo estoy delante y salvo que haya un problema de pensión alimentaria, nadie puede tocarme lo que tenga. Inclusive con una hipoteca, una pensión, habría que ver la discusión que se podría armar. A diferencia de una garantía quirografaria, que es una garantía simple, que es lo que se le llama a lo que son títulos valores, letra, pagaré, cheque, la factura y demás. Sí es importante saber que eso nos da un privilegio, por eso se llama de esa manera, nos da una posición de ventaja sobre cualquier otra creencia que pueda existir, salvo que entremos en condiciones ya de quiebra o condiciones de derecho de familia o incluso de derecho laboral que eventualmente podría verse perjudicado. Pero, y eso funciona, ya dije, yo hablaba mucho, pero ya eso funciona principalmente para proteger también los derechos de terceras personas, de que no haya simulaciones, porque es muy fácil que yo diga, mira, sé que don Álvaro me va a embargar porque, híjole, no le pagué la letra que le pagué, y lo más sencillo es, antes de que me embargue, uy, Alexa, te paso la propiedad y yo sé que con vos hay confianza, no va a haber problema, y estoy defraudando a don Álvaro. O salgo corriendo y hago un fideicomiso de garantía o fideicomiso de administración para tratar de sacar de mi patrimonio, de la esfera patrimonial, ese activo en un eventual embargo. Entonces habría que ver también que esas situaciones y esos juegos que se pueden hacer, que son súper comunes también, podrían tener incidencias penales en algún momento. Sí, Benjamín, entonces en este contexto, para ir, digamos, precisando, existe una garantía, digamos que es la garantía prendaria, ¿verdad? ¿En qué consiste la garantía prendaria? ¿Cómo lo verían, digamos, para nuestros brinautas? ¿Qué podemos dar en garantía prendaria? ¿Qué nos puede pasar si pedimos dinero para que nos paguen? Pedimos dinero, damos una garantía prendaria y qué ocurre eventualmente con los bienes que se dan y cuáles pueden ser los que se pueden dar en una garantía prendaria. Sí, en garantía prendaria puede ser cualquier, en este momento son solamente los vehículos, pero vamos a hacer una aclaración. Antes,
garantía prendaria era cualquier bien mueble que pudiera ser inscribible, que pudiera ser acomodado en el registro de alguna manera para que haya protección e identificación del activo. Ahora tiene que ser un vehículo como tal. Pero existen las garantías mobiliarias, que es como una extensión de alguna manera, no, formalmente no es así, pero para que nos entiendan, como una extensión de una prenda, que podría aplicar para cualquier bien mueble que no se pueda inscribir. Entonces, por ejemplo, puedo poner la maquinaria de mi empresa a responder por una deuda y hago una garantía mobiliaria, que es un documento igual que se hace ante notario, un formulario, se presenta al registro nacional, y sabemos que van a responder las acreencias, toda la deuda por ese bien. Son contratos especiales que permiten que yo vaya a cobrarme directamente sin importar que haya otra persona con intención de cobrar. Entonces, si yo tengo una prenda sobre un carro, o sea, tengo no sé, sobre un sedán del 2016 y sé que puedo cobrarlo, tengo primero que todo que anotar, que inscribir la prenda para que quede protegido a nivel registral en caso de que cualquier otro acreedor tenga la intención de perseguir también ese activo, y puedo perfectamente ejecutarlo en vía judicial, en un proceso de ejecución, un monitor de ejecución, en la que voy a proceder a pedirle al juez que, como tengo un título privilegiado, que explicamos ahora, quiero que me den el derecho a cobrarlo. La demanda queda establecida a nivel judicial para que sepan que ya está en ejecución por cualquier cosa, y yo empiezo a perseguir con un capturador, que son gente que se dedica a eso, con motos y con policías y demás, para recuperar ese bien, para poder llevarle un remate en caso que no me paguen. En ese periodo, lo recomendable siempre es que se hagan intentos de arreglo de pago, evidentemente, que se esté persiguiendo a los deudores, porque nadie quiere perder el bien, y además es muy molesto que estamos en una situación de estas que eventualmente además nos va a repercutir en nuestro historial de crédito. Vamos a estar manchados, y ya sabemos que si bien las empresas privadas lo revisan, su jefe siempre lo revisa, entonces el Banco Central podría estarnos bloqueando hasta 4, 10 años, 8 años, dependiendo de la situación de morosidad en la que estemos. Y eso nos obliga más bien a cambiar nuestra forma de actuar y de conseguir crédito para irnos a la parte informal, allá a pedir a personas que no son tan tranquilas a la hora de ejecutar una morosidad. Entonces, precisamente eso es algo que nos preocupa mucho, pues lo hemos comentado mucho con colegas también, que ese límite a las tarjetas de crédito y ese límite a los intereses como tal, también hizo una afectación automática en el sistema financiero, porque lo que hacen es, a mí no me sirve dar crédito si no estoy con intereses más fuertes, porque tengo un menor ingreso. Y al tener menor ingreso, entonces tengo que bajar los gastos o tengo que incrementarlo de alguna manera. Entonces los bancos están prestando menos, no le dan a tanta gente como antes. Hay 2 bancos privados que, sin decir nombres igual, empezaron a devolver tarjetas, y decís, le cierro la tarjeta, se la cierro, no me sirve, a usted no lo voy a prestar. O sea, el crédito se contrae muy fuertemente, lo cual es sumamente peligroso porque hace que las personas que no tenemos crédito, ¿qué vamos a hacer? Buscar a alguien que nos preste. Siempre va a haber alguien que nos va a dar dinero a cambio de una garantía determinada o a cambio de una condición determinada. Y entonces vienen las garantías mobiliarias, vienen las prendas, que eventualmente pues, ponen en peligro nuestro patrimonio completo hasta que nos tiren a la calle. Claro. Y ahora, puede surgir otra duda, porque posiblemente para el tema de garantías mobiliarias no la vamos a tocar porque realmente es un tema totalmente aparte y no es propiamente del cobro judicial, sino que es una ejecución extrajudicial. Correcto, y es muy técnica y además podemos aburrir a la gente. Exacto, entonces no lo vamos a tocar hoy el de las garantías mobiliarias, pero ¿qué pasa con las personas que tienen un vehículo? Porque lo he visto con una gestionadora de crédito, que lo que hacen es que los deudores firmen un documento donde autorizan para que les retiren el vehículo sin necesidad de acudir a un proceso de ejecución prendaria. ¿Pueden hacerlo o no pueden hacerlo? No, es una excelente pregunta. Eso se da principalmente cuando hay una garantía de, más que una prenda, cuando se hace un leasing, que es un alquiler con opción de compra. En el leasing, lamentablemente, estás arrendando el vehículo. Bueno, lamentablemente no, financieramente funciona muy bien, pero estás arrendando el vehículo con el único problema de que no es tu carro. Entonces, si por alguna razón yo dejé de pagar, no tienen que avisarle nada a nadie, simplemente mandan una grúa, montan el carro en la grúa y se lo llevaron. Y no tengo a quién pelearle nada porque es un alquiler. Si firman un documento en una prenda en donde tratan de asemejar estas condiciones del leasing a una ejecución, eso estaría viciado en nulidad por todo lado, porque están cambiando la figura, o sea, están desnaturalizando la figura jurídica de la prenda para tratar de equipararla a una ejecución rápida. Eso es como cuando se hacen los famosos fideicomisos en donde decimos que vamos a ejecutar como nos dé la gana sin notificarle a nadie, que el notario simplemente sale a la puerta de la oficina, toca 2 veces el martillo y dice, se remató. Y ahí se están violentando derechos fundamentales de defensa. Entonces, esos principios constitucionales que se están violentando brincan inmediatamente contra el acreedor. Pero se da, entiendo lo que estás diciendo, Alex, o sea, se da muchísimo que la gente a veces aproveche el acreedor poniendo condiciones que no tiene que tener, no solamente en prendas, en letras, en pagarés, que le ponen
vía de milagros, o sea, tonterías que no son posibles de ejecutar y que más bien denaturalizan la posibilidad de ejecutar ese título. Pero entonces, lo que hay que saber es, si tenemos una prenda en esa condición, sabemos que podríamos pelearlo eventualmente, y si tenemos un leasing, que sepamos que si no pagamos es como si, o sea, ellos tienen la llave para llevárselo cuando quieran, además deben tener llave, un duplicado de la llave en algún lugar, y todos tienen GPS, así que igual los van a saber dónde ubicarlos. Bueno, sin desviarnos del tema, por eso la mayoría de los carros ahora los venden con sistemas de esos que los monitorean. No es una extra para que no se lo roben, es una extra para que no se den el carro. Sí, y recuperarlo del deudor o de que eventualmente se roba el carro, efectivamente, como vos lo estás diciendo, Benjamín, del dueño del carro, que es en realidad la empresa que vendió, entre comillas, el carro. El carro, es muy normal que alguien tenga un leasing y diga, no, ese es mi carro. No, ese es el carro de la empresa X que me lo está alquilando. Esas, digamos, que para efectos pragmáticos, la realidad, ¿verdad? E incluso, no conozco un caso, pero creo que así funciona, que le faltaba tal vez a la persona la última cuota, ¿verdad? Y en la antepenúltima no pagó, igual se llevan el carro. Sí, y pierde todo lo que pagó, porque es un alquiler. Exacto. O sea, aunque la opción de compra sea por $1, si te la ejecutaron antes, y la gente juega con esas cosas, te la quitan. Ahí por supuesto hay mala fe del acreedor, pero legalmente no podrían hacer nada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, y no es un tema, ahí también a veces, bueno, a veces también debería haber un poco de procesos un poco más de mediación, porque cuando la gente pide prestado está en una condición, lo normal y lo ideal es que sigan en crecimiento sus finanzas, ¿verdad? Eso sería el ideal, pero puede ser que vayan en decrecimiento y esa circunstancia obligue a decirle, vea, señor o señora acreedora, podría tener un poco de compasión con las personas, pero efectivamente, entonces, como decía, bueno, pasa con la parte, digamos, de los bienes muebles, ¿verdad? Aquí estamos hablando de los vehículos en específico, pero también hay proceso hipotecario, pero también hay leasing en condominios principalmente. Entonces, Benjamín, yo sé que podría parecer que es lo mismo, pero usted lo pueden dejar por fuera de la casa si es un leasing inmobiliario o porque es parte del cobro, no necesariamente del que va a un proceso judicial, ¿verdad? O qué pasa si es mi casa lo que está en juego y es una garantía hipotecaria. Sí, pero ahí tenemos que diferenciar dos cosas, efectivamente. O sea, una cosa es la hipoteca, que podría una cédula hipotecaria igual que va a afectar ya una propiedad de un inmueble, un bien inmueble, con todo lo que se le haya construido además, todas las mejoras que vaya a tener, que es mi casa, mi terreno, mi lote, mi oficina, mi negocio, cualquier cosa que sea un bien inmueble que esté inscribible. Y otra también son el tema de los alquileres con opción de compra, los leasing inmobiliarios, que cada vez son más comunes, por las crisis que hemos tenido, porque efectivamente podrían eventualmente ejecutar muy fácil, o sea, de una forma muy sencilla, ante un notario público, en esta línea se hace la ejecución, y yo simplemente entro en una posesión, yo como acreedor quedo como dueño del inmueble, y lo que hago es hacer el cambio registral, y me voy en carrera al Ministerio de Seguridad a hacer un desalojo administrativo. O sea, no tengo que pasar por todo el proceso judicial de una ejecución hipotecaria, que es un poquito más extenso, si se quiere, por la mora judicial que nos afecta, o sea, por la cantidad de juicios que están atrasados en los tribunales que hacen que sea tan lenta la resolución. Es un tema que protege mucho, si se quiere, al acreedor, pero que afecta mucho al deudor de forma inmediata si no se sabe manejar. Cuando a la gente le dicen cómo quiere comprar una propiedad, un apartamento en estas torres que ahora están de moda en cada esquina, que es lo que se está empezando a construir y pronto vamos a hacer un montón de casas en esa situación, hay que tomar en cuenta que lo que nos van a prestar en realidad es una hipoteca sobre una propiedad, que lo que usted decía, o sea, yo soy dueño de una casa, no, el banco es el dueño por 30 años, yo lo estoy viviendo y le pago a ellos intereses y pago 5 veces lo que vale la casa. Pero al final de cuentas es un derecho que tengo para cobrarlo. La hipoteca te da una certeza como deudor de que el proceso es más lento y que hay mayor garantía o seguridad
de que se van a respetar mis derechos fundamentales para efectos de defensa. Pues tienen que notificarme, tiene que hacerse una publicación, tiene que haber un montón de cosas alrededor de los remates como tal que se van a dar. Hay más tiempo, hay más posibilidad de negociar, hay opciones formales, judiciales que yo puedo utilizar para trazar un proceso o para reclamar que algo se hizo bien o se hizo mal. Mientras que en una ejecución directa, que es el famoso leasing o sea, cualquier cosa que hemos hablado en ese sentido, tenemos un fideicomiso, tenemos el riesgo de que la ejecución es inmediata. Si nos damos cuenta, los bancos en su gran mayoría en este instante piden un fideicomiso y ahora casi ni siquiera ponen en la mesa la posibilidad de una hipoteca, salvo los bancos públicos que sí son más pragmáticos en esa línea, porque están protegiendo la ejecución. Evitar un proceso largo, extenso, que además son un montón de costos de honorarios de abogados, que es tiempo que están ahí, que el mantenimiento, que si la propiedad está o no está, que si de un momento a otro tengo un adulto mayor viviendo en esa casa, entonces ya no voy a poder llegar a ejecutarla y a entrar en posesión fácilmente porque tengo que llamar al CONAPAN para que alguien llegue a proteger que no haya violencia patrimonial o menores de edad, entonces hay que meter el PANI para poder hacerlo. O sea, se complica mucho en esas condiciones. Entonces, la hipoteca es fundamental en la posición del deudor. Evidentemente, si tiene una garantía de ese tipo, porque tiene más defensa. En caso de un fideicomiso, tiene menos costo, y ese es el gran atractivo para el deudor, porque entonces pagué menos de comisiones, pagué menos de esto, pagué menos timbres, pero está en un riesgo constante de que si incumple, la ejecución es inmediata. Y para el en mismo otras palabras, tiene, perdón, Benjamín, para decirlo, para explicarlo a los binautas, tiene un pie afuera y otro adentro. Realmente así es. El problema es que tiene, o al revés, el abogado, el banco tiene un pie afuera y uno adentro permanentemente, que tampoco es bonito, o sea, como aspiradoras como aquí adentro. No, es complicado porque efectivamente la ejecución es muy sencilla cuando es un fideicomiso y el tema es que no se lo explican a la gente. Incluso entramos en un tema de garantías más allá, cuando yo soy el garante, que eso lo hablamos mucho siempre, cuando en este momento, lamentablemente por la situación económica de nuestro país, generalmente el deudor no va solo en una cosa de estas, porque la capacidad de pago no le da, la garantía responde perfectamente. O sea, la propiedad que estoy comprando vale y lo cumple y no hay problema, pero resulta que mi capacidad de pago no. Pues como mi capacidad de pago no funciona, me piden un fiador, o piden que mi esposa sea codeudora, pues ya estamos los dos amarrados. O bien yo no tengo del todo la propiedad y quiero pedir un préstamo, entonces le pido a papá o mamá, que son adultos mayores, que me den la garantía para poder ser garantes ellos de mi obligación. Y los notarios, que en eso metemos mucho la pata, lamentablemente, somos muy corresponsables de esto, sin dejar de lado, evidentemente, la responsabilidad de las instituciones financieras, no explican correctamente todo esto a los deudores y a los garantes, a todas las personas que están involucradas en las situaciones de crédito. Entonces, estamos poniendo en riesgo el patrimonio de muchísimas personas que ni siquiera saben en lo que están. Y entonces seguimos haciendo las burbujas inmobiliarias, que en el 2008 debió haber sido una lección para todo el mundo, y en realidad fue solamente para Europa, Lehman Brothers y para Estados Unidos, porque en América Latina en realidad no nos vimos tan afectados. Entonces hemos seguido con esa práctica de seguir inflando, y te lo digo yo, nosotros en BG ya tenemos 360,000 casos más o menos en cobro, eso llamamos cobro así grande, como 360,000 casos de cobro administrativo y judicial. Es impresionante que yo tengo tal vez unos 4 años, sin mentirle, en donde yo voy a ejecuciones hipotecarias y no llega nadie a los remates. Nadie. Antes nosotros llegábamos y o sea, brincaba la gente, no oferto tanto, 10,000 pesos más, 15,000 pesos, 1,000,000 más, y era eso que uno sabía que había dinero en la calle y era menos lo que se ejecutaba. Ahora vamos a remates y es de una vez, o sea, no llega nadie, nos adjudicamos la propiedad en abono y crédito, quedamos con un saldo para seguir persiguiendo y los bancos empiezan a ver cómo incrementan una cartera inmobiliaria patrimonial que es terrible de mantener, que es muy costosa, que al final tienen que ver cómo venden a veces por debajo del precio y empiezan esas ofertas que nos llegan a todos por correos, que el banco tal está vendiendo en tanto oferta 30% menos de precio y eso es porque ya no pueden sostenerlo. Entonces estamos jugando con dinámica. Y vuelven a prestar sobre ese bien porque usualmente lo venden y no lo están vendiendo de contado, ¿verdad? Entonces es una bola de nieve. Totalmente. Así es un tema financiero muy fregado, pero que le funciona a todas las partes. Uno quiere su casa y quiere que le presten y el juego hay que entenderlo antes de meterse de cabeza. O sea, insisto, yo hablo mucho, pero es muy importante que si vamos a entrar en alguna cosa de esta, leamos bien lo que vamos a hacer, pidamos un consejo claro y ante todo que nos expliquen claramente por escrito todo lo que estamos viendo para que después no nos llevemos sorpresas. Totalmente. Don Benjamín, y ahora que hablaba de los garantes, bueno, pues en una letra de cambio, un pagaré, siempre le van a pedir a un aval o un fiador al deudor. Correcto. Eso es lo típico, O sea, en una empresa siempre el aval va a la par, que es el representante legal de la empresa, o sea, de machote. Y el fiador generalmente es porque buscamos a alguien más, porque sabemos que es más fácil perseguir a 2 o a 3 que perseguir a 1.
Sí, demandan a todos. Eso es disparar con escopeta, a ver qué pega. Exactamente. Con el problema además de que efectivamente a mí podrían ejecutarme como fiador. Entonces, si yo doy una fianza, bueno, a cualquiera de ustedes, si ustedes no pagaron, a mí me van a cobrar. Y yo tengo que pagarlo porque si no me embargan los bienes. Y efectivamente, después yo tendré que ver, porque tengo un derecho, me subrogarse es que yo absorbo el derecho para cobrar lo que pagué, que era una deuda ajena. Pero yo le pagué la deuda al banco de lo que debía Alexa, por ejemplo, y ahora tengo que empezar a ver cómo hago yo para cobrarle. Entonces, me pasaron un problema ajeno y además somos amigos, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Tendré el corazón para irle a embargar y quitarle la casa o quitarle el salario. Entonces, estamos poniendo su patrimonio en riesgo. No, y también está el otro caso, que es muy normal, que digamos, diga, Alexa, tiene una propiedad, préstame tu propiedad y yo pido prestado. Alexa responde, y pasa muchísimo, porque es algo que también creo que todos vemos, y pasa mucho, y después dice, bueno, Alexa, usted es la que responde, yo me quedé con la plata, y Alexa ve a ver cómo paga y diga, pero ¿qué es esto? Y en realidad no es una figura, eso aclaro, no necesariamente es delictual, no es de buena fe muchas veces, pero no es delictual. Entonces, un poquito eso antes de pasar a otros tipos de cobro, Benjamín. Sí, correcto. Pasa, Es que claro, se pasa muchísimo. Es que uno es responsable también de lo que uno firma, don Álvaro, y eso es muy importante. La gente a veces se le olvida. Yo te hice el favor de fiarme, porque en algún momento vos me vas a fiar a mí. Entonces, en compañeros de oficina es típico. Yo te voy a fiar hoy porque vos mañana me fias. Pero el día en que yo incumplo, hasta ahí llegó el amor. Nos odiamos, nos peleamos, o si me despidieron y me cambió la condición económica, yo entré en una situación que no puedo evitar, porque, no sé, decían por ahí que primero mis dientes y después mis parientes. Y en este tema la fianza no funciona así. No es muy cierto, y más en época de pandemia, o sea, no es que estemos diciendo que no lo hagan, pero hay que tener más cautela. Sí, porque la verdad que el riesgo es muy, muy alto si no lo hacemos bien, y lógicamente el acreedor, porque uno dice es que el acreedor es malo, es un grosero que nos persigue, nos hace aquí, nos persigue, es que es su plata. O sea, así hacemos nosotros, cuando uno le presta a alguien, uno espera que le paguen. Si no, de una vez regaláselo, digo, ocupas plata, mira, está bien, te quiero mucho y aquí está, no me vuelvas a pedir nunca más, pero te regalo los 10,000 pesos. Pero no me digas que me los vas a pagar porque sé que no es así. O sea, los préstamos matan amistades. En los temas de bancos ayudan a los abogados a generar mucho trabajo, así que es un problema. Sí, algunos dicen que en las épocas de crisis los abogados no pierden y en las de bonanza tampoco. ¿Verdad? Eso es un problema. No es tan real, pero la gente lo piensa, ¿verdad? O depende con quién estés trabajando. Correcto. Pero, digamos, Benjamín, para saltar ya a otra parte que tiene que ver con esto, pero que también es importante. Hay veces que no estamos llegamos a un proceso que nos llegan a cobrar, pero es por otras situaciones. Las personas, además de todo esto que ya decíamos, tienen que hacer su esfuerzo para comprar su casa, para comprar su carro, pero una vez ya compran el carro, compran la casa, pero hipotecada, si es hipotecada, usualmente es, y si es prendario en otras escenas, pero digamos no paga el marchamo, o en el caso de las casas, yo tengo que pagar el impuesto municipal, o sea, ahí sí, o sea, usted compró con una hipoteca, pero tiene que pagar los impuestos, entonces tras de que tiene que pagar primero la casa, después los impuestos. ¿Qué pasa? ¿Cómo le cobran a la gente cuando su obligación de deuda deriva de impuestos principalmente municipales o de los servicios públicos? Sí, lo comentábamos al inicio y es muy importante. Así como hay obligaciones que uno inicia de forma voluntaria, al firmar un pagaré, una hipoteca, una letra, hay también las obligaciones que llamamos hipotecas legales. La hipoteca legal es aquella obligación que nace por el simple hecho de que yo existo y que tengo un servicio público, por ejemplo. O sea, el hecho de que yo tenga agua, por ejemplo, agua en la casa, si yo no pago, la propiedad como tal va a responder por esa obligación. La obligación inicialmente es de Benjamín, pero si Benjamín no pagó por cualquier razón y el banco, por ejemplo, llegó hipotecó además la hipoteca y me sacó y el banco es un nuevo dueño, sigue una obligación, una hipoteca legal que se le llama a favor de acueductos y alcantarillados sobre esa propiedad que tiene que pagar.
Lo mismo pasa con impuestos, que es muy delicado, y principal con impuestos municipales, porque el impuesto municipal es una garantía que va a estar siempre sobre el bien inmueble, no sobre el contribuyente. Pero incluso puede afectarse a nivel tan serio como, que yo no le contesté en su momento, de los condominios. Las cuotas condominales también pueden llevarme a un problema inmenso. La gente dice, mira, no pago el condominio, no pago la cuota, porque ahora todos vivimos en condominio. Y esa obligación, la gente piensa que es muy sencilla, pero puede llevar a que perfectamente me rematen la casa por esa obligación, e incluso que la junta de condominios me ponga en media calle porque soy un vecino complicado. Entonces, en realidad tenemos obligaciones formales que por el simple hecho de existir, de tener algo, nos van a poder perseguir en el tiempo. Y ni se diga de las obligaciones sociales, INSE, bueno, FODESAF, que es de SAF como tal, el IMAS y Banco Popular y demás que están relacionados con el Seguro Social, porque el Seguro Social tiene una prescripción de 10 años. 10 años, y lo repito otra vez y lo vuelvo a decir, 10 años, o sea, es eterna. Entonces, los intereses son de 10 años y el 24% anual, que en este momento deberían ser usureros también porque son durísimos. Y además vienen multas y vienen cuotas adicionales y cuotas especiales y siempre están dele y dele y dele por 10 años. Y la gente se le olvida que eso es así y son, o sea, ahí no se negocia nada. O sea, te pueden dar una posibilidad de pagar a poquitos o alguna forma de pago, pero hay que pagar el 100%, a diferencia de un banco que tiene más facilidades para eso. Pero la hipoteca legal está ahí. La hipoteca legal es una obligación que no podemos quitarnos de encima y si por alguna razón yo no la pago, porque me liberé por la razón que sea, incluso con la muerte, el inmueble va a seguir respondiendo. Entonces la obligación hay que pagarla. Ok. Ahora que estamos hablando de la muerte y de los procesos hipotecarios, bueno, ¿qué pasa si uno de mis papás, Dios no quiera, pero fallece y tiene una deuda, tiene un proceso de cobro pendiente? ¿Pueden llegar como hija a cobrarme esa deuda? ¿Tengo la obligación de pagar esa deuda? Esa es una pregunta excelente y la hacen más de lo que se imaginan. Las deudas, la gente dice, no, mira, no importa, mira, ya estás en las últimas, anda a pedir plata prestada porque la deuda muere con el deudor. No, lo que muere con el deudor, con la persona es el poder. Si yo traigo un mandato de cualquier tipo, especial, generalísimo, general, lo que sea, o especialísimo evidentemente, mi mandato muere conmigo, pero las deudas se mantienen. Lo que pasa es que no se heredan las deudas. O sea, yo no puedo traspasar mis deudas a mis hijos, a mi esposa, a mis papás. Mi deuda es mía. Pero entonces, a la hora de heredar, los acreedores entran con una condición privilegiada, como hablamos hace un ratito, en los que van a llegar a la sucesión, sea testamentaria o sea judicial, sea legítima, para plantear que don Benjamín se murió y antes de que usted le dé la herencia a sus herederos legítimos o a los testamentarios, a las personas que le haya dicho que le va a tocar eso, tiene que pagarme a mí. Y aquí está el certificado que demuestra que yo tengo una hipoteca, una prenda, una letra, legalizo el crédito como tal y hay que pagarlo. Entonces, en realidad no es que se hereda la deuda. El patrimonio sigue respondiendo y si quedó algo después de que el tortero Benjamín dejó un montón de deudas, eso se reparte como se había establecido. Okay. De parte de la deuda, en otras palabras. Pues sí, la deuda está antes. Y eso es muy interesante porque la gente dice, no, es que no me pueden cobrar, a mí me pasa esto, a mí me están quitando la propiedad que papá me dejó. Y bueno, déjenme verlo, o sea, sí, efectivamente tiene una hipoteca. Qué pena, pero la hipoteca tiene que pagarse. Si no la paga, le quitan la propiedad. Y si queda un saldo en descubierto, perfecto, se va a reparar. Bueno, si queda un saldo en descubierto, más bien que es que se le debe todavía al acreedor una parte, ya el acreedor sí la perdió. Porque lo que no puede hacer el acreedor nunca es pretender que va a cobrarle a los herederos en su patrimonio personal lo que haya quedado al descubierto, lo que haya quedado sin pagar. Sí, no, Benjamín, eso yo creo que también le tiene que quedar muy, muy claro a las personas. Es muy usual y a veces uno ve situaciones, en este medio uno se da cuenta, ¿verdad? De que, digamos, por ejemplo, hay gente que incluso hay un tema muy grave, no va ligado al cobro en sí, pero que tienen una persona adulta mayor en la casa que sí es una buena garantía porque tiene todavía ingresos, buenos ingresos, tiene propiedades, tiene otras propiedades, sigue produciendo dinero, aunque sea una persona que tal vez no esté en todas sus condiciones físicas principalmente y mentalmente está bien, ¿verdad? Y hay gente que también se abusa de eso y muy hábilmente pone a responder casi que una póliza. Es lo que termina respondiendo, entonces al final se puede garantizar, es decir, bueno, señora, creo, no importa,
tranquilo, aquí hay una póliza que responde, yo me quedo con esto casi sin costo, en ese caso de cuando las personas responden, ¿verdad? Entonces, no sé, que no es algo muy moral, tiene sus implicaciones porque son adultos mayores, pero pasa. Te quería preguntar, a ver, vos con tanta experiencia en eso, ¿qué opinas y cómo lo has visto? No, sí, lamentablemente no se imagina cómo pasa. Y es tan serio de que más que responder con la póliza, porque están respondiendo con el patrimonio del adulto mayor. Y es típico que, o sea, eso es lo que llamamos nosotros violencia patrimonial. Se aprovechan de la condición de necesidad de amor, de la necesidad de compañía, la necesidad de cuidado de papá, mamá, abuelito, para decirle, mira, préstame plata. Y el señor, que tal vez todavía está entero, que tenga 70 años y todavía hace ejercicio y va y viene, pero ya está pensionado, dice, puña, yo no les presto ahora, no les doy mi propiedad, que duré 30 años pagándole al banco, no se las pongo a responder para que hagan un viaje para irse a Europa a pasear. A veces son esas tonterías. Y de qué pasa dentro de 5 años cuando yo necesite que me cuiden. Entonces, empieza ese tema de qué voy a hacer, o bien que empiecen con el cuento, la herencia en vida, traspasarme, que no es una herencia, evidentemente, pero doname la propiedad, pasámela, que yo tranquilo te la voy a cuidar, pero para empezar a hacer cosas. Y empieza ese tema testamentario previo, o sea, a priori, que es una distribución previa del patrimonio, que es súper riesgosa para el adulto mayor, porque no sabe en qué momento le quita cosas y lo mandan a guardar, o lo mandan a un asilo, en otras palabras, y no tiene forma de defenderse. Que ahí siempre recomendamos, una vez ya que gente los está escuchando, que es muy importante que sepan que si van a traspasarle a los hijos en vida, háganlo como usufructo de por vida y háganlo por donación, no por traspaso por ejemplo, o sea, no por compraventa, por donación siempre, porque si por alguna razón mi querido hijo se comportó como un zángano y me quiere quitar todo lo que, o me trató mal por alguna razón, puedo retrotraer la donación con una causal de ingratitud, llevarlo al juez civil y decirle, este caramba se portó mal, fue un mal hijo, y lo que yo le regalé, venga a nuestro reino de vuelta para mí, y además lo desheredo de una vez. Lo que no pasaría si es un traspaso puro y simple. Y el usufructo porque pues, te da derecho a protegerte de un montón de cosas. Pero igual, o sea, en esos términos es mejor el testamento. Yo no quiero salirme del tema porque los puedo enredar. Pero sí, es muy importante tener claro que el patrimonio sí podría estar eventualmente en riesgo con el adulto mayor, porque lo que hacen es llevarlo a que él garantice a que sus propiedades, pues para dar un crédito de un familiar a quien quiere mucho, pero que no necesariamente va a hacer las cosas bien. Don Benjamín, vea, nos quedan ahorita 7 minutos y realmente yo creo que es lo que podemos tocar porque es un tema muy amplio, solo tenemos 1 hora desafortunadamente, pero bueno, ¿qué pasa con las famosas llamadas mortificantes de las diferentes empresas que llaman a la mamá, al papá, a la abuela, al hijo, al tío, al hermano, a todo el mundo para cobrarle por la deuda de una persona? Y ya van a todos sin deber todavía, la letra, así ni siquiera ha empezado a ver como el día antes y empiezan a llamar a los demás. Sí. Correcto, aquí el problema es eso, o sea, eso siempre ha sido prohibido, siempre, o sea, eso es algo que no es novedoso. Lo que pasa es que la Sala Constitucional hace menos de un mes, me parece, 1 mes y medio, salió con una resolución bastante fuerte y que era necesaria, porque hay mucha empresa de gestión de cobro que se encarga de mortificar y perseguir a los deudores de forma indebida. Lo que hace es llama al deudor, pero como no le contestó el deudor, o antes de eso, llama a la esposa, llama a los papás, lo acusa con todo el mundo, llama al trabajo, y está mortificando y afectando mi imagen personal. O sea, eso incluso podría hasta llevarse a un tema de un delito contra el honor, porque me está haciendo quedar en mal con todo el mundo. Evidentemente, si la tarjeta de crédito llama a mi mamá, aunque yo tengo 47 años, le garantizo que doña Vilma me va a llamar carajeándome, pero mira, me están llamando, papito, estás debiendo una plata, qué vergüenza, bla, bla, bla. Eso debe hacerse, pero lo hacen muchísimo. El tema es que la sala ya fue muy clara en que eso no se puede hacer, evidentemente, solamente se puede llamar al deudor, porque el deudor es el responsable, es su obligación, o bien al fiador, porque el fiador eventualmente puede ser embargado también, pero a ningún otro tercero. Si se hace de esa forma, hay posibilidades de cobrar eso. Siempre ha sido posible, pero ahora por lo menos ya la gente lo tuvo más claro porque la prensa fue bastante fuerte al publicar esto. Es poner una denuncia perfectamente ante la PROHAT, por ejemplo, PROHAT, porque es un uso indebido de los datos personales, porque, o sea, el hecho de que sepan que Benjamín debe, no tienen por qué meterse a cualquier protectora a verificar cómo se llama todo su entorno y empezar a molestar. Entonces, podría perfectamente haber una violación que podría llevar multas que empiezan ahora en ese momento en 13.500.000, pues son 30 salarios básicos. O sea, 13.500.000 es la multa, más los daños y perjuicios que podría cobrar el deudor. Pero me preguntaban, eso se da mucho, a las empresas les pasa, pero siguen, o sea, les importa poco y vuelven a insistir y vuelven a molestar. En realidad no. A la que le pasa una vez y la multan, no lo vuelve a hacer.
Se entrenan a su personal para que deje de hacer eso, para que deje de mentirle a la gente, que deje de decirles que si usted no paga hoy, mañana lo pongo puerta afuera, ya tengo los policías y uno ve que ni siquiera es demanda presentada. Pero juegan con la psique de las personas. Esos son daños morales que se pueden perseguir perfectamente. Pero eso también se da lamentablemente por una falta de capacitación de las personas que pueden hacer estas gestiones cobratorias. Sí, de acuerdo. Creo que incluso hay muchas amenazas son, va a ir a la cárcel por no pagar la deuda. Y la gente por conocimiento se asusta. No, aquí no hay prisión por deuda, y eso es muy importante que lo sepan. Nadie puede ir por deuda a la cárcel, bueno, salvo pensión alimentaria. Es una verdad bien, pero por una deuda formal, nadie puede ir preso. O sea, si fuera así, yo creo que todos estaríamos presos, así que es el país más vacío del mundo. Sí. No, bueno, ese es un tema, es que los temas de cobro, y eso es parte de esta realidad, van ligados a un montón de cosas más. Como vos dijiste ahora, va ligado a herencias, a testamentos, a cómo dejar los testamentos, etcétera. Qué previsiones hay que tener, digamos, en el entorno, quienes pueden hacer mal uso de los bienes que con mucho esfuerzo se tengan uno o miles, ¿verdad? Las personas han ido construyendo su patrimonio. Estamos hablando de las personas que constituyen, obviamente, patrimonio con dineros bien habidos, ¿verdad? Y que en algún momento llegue alguien y ponga, vos dijiste la palabra para mí más importante de todo esto, y yo creo que la síntesis. La palabra aquí es riesgo, porque el riesgo es tanto para el acreedor, ¿verdad? Como también para el deudor, que en los casos que responde con un bien, pueda perderlo. Entonces yo creo que así como en los minutos escasos que nos quedan, ¿verdad, Alexa? Nos des un repaso del entorno de la palabra riesgo. Sí, el riesgo es fundamental, o sea, entenderlo, porque entenderlo que para el acreedor evidentemente juega con su patrimonio de prestar. Una vez más, como habíamos establecido, no hay peor negocio para un acreedor que prestar sabiendo que no le van a pagar. Entonces no lo hace, porque es muy complicado afectar su encaje interno y cómo va a poder recuperar ese patrimonio, porque eventualmente podría quebrar. Pero para uno como deudor, saber que podría estar en una situación en la que me van a afectar el crédito, empezando por ahí, o sea, lo más difícil de crear es un buen nombre y es lo más rápido de perder. Entonces me afectan el crédito, me ponen como un amarraperros que no voy a poder llegar a ningún lado, me mortifican, estoy siempre con esa angustia porque no hay nada más incómodo y más desesperante que lo estén llamando una y otra y otra y otra y otra vez para decirme que debo y cuándo va a pagar. Como dijo don Álvaro ahora, me llaman 3 días antes para decirme, acuérdese que tiene que pagar. Y, hombre, o sea, me faltan 3 días, dame un chance para hacerlo. Sin embargo, si lo hacen de forma respetuosa, uno entiende. O sea, una vez me recuerdo que un muchacho de tarjeta de crédito me llamó y le dije, o sea, pero usted se está dando cuenta que es la 9ª vez que me llaman hoy. Y lo que me dice, sí, señor, si usted paga, dejo llamarlo. Y me dio risa. Dije, la verdad es que tiene razón, tengo una obligación. O sea, estoy atrasado 3 días, también voy a pagarlo, pero tiene razón. Lo que pasa es que cuando hay falta de respeto, en ese momento nos abren la puerta a los deudores para ir a hacer reclamos formales, porque en realidad no tiene por qué maltratarse a nadie por una deuda. Es un contrato común y corriente. O sea, imagínense que nosotros hagamos un contrato para construir la casa, contratamos una empresa constructora, nos está haciendo todo esto y no paramos de llamar al ingeniero todos los días. Pues, ya terminó, y ya hizo el baño, y ya puso aquí, y ya puso la puerta. Y, o sea, el tipo nos va a dejar la casa con algo mal puesto para que se caiga el día que me llegue a dormir. Entonces, es un tema de saber manejarlo para que el riesgo sea menor para todos y que podamos llevar la fiesta en paz en algo tan necesario, porque lamentablemente, más en países como los nuestros, estamos acostumbrados a que el crédito ya no se ve como un beneficio o un derecho. El crédito se ve como una herramienta de ventas. O sea, todo el mundo sabe que a cualquier lado que llego, además de regatear, que es parte de la cultura, está el tema de en cuánto tiempo puedo pagar. Hay mucha gente que nos dice a nosotros que es que ese es un deudor de contado a 30 días. Es como un deudor de contado a 30 días. Sí, es que le prestamos con un pago a contado, o sea, a él le vendemos de contado, pero paga 30 días. Entonces no firman garantía. Eso es un crédito a 30 días sin garantía. Sí, claro. Hay que entenderlo. Sí, muchas gracias. Siempre es un gusto de verdad conversar con usted y más con un tema tan, ¿qué le digo? Tan amplio como ese y más que usted es un experto, entonces de verdad yo creo que los Birnautas lo disfrutaron mucho. Definitivamente hay que hacer una segunda parte, Álvaro. Sí, nos vamos con deuda en eso. Muchísimas gracias, Benjamín. Muchas gracias. Esperemos que ahora vean a don Vladimir de la Cruz a la historia por media calle, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas gracias a todos los Birnautas que nos acompañaron hoy.
Gracias, buenas noches. Gracias.